Bien, maestros, ¿cómo están? Les saluda el profesor David Rengifo y como siempre, maestros, es un gusto para mí volver a reencontrarme con ustedes en este nuestro segundo día Sí, para poder desarrollar sí. la segunda parte de esta evaluación de nombramiento docente que se llevó a cabo el día domingo 11 de diciembre, en este caso correspondiente a la subprueba de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares del área de comunicación. La casuística, como nosotros más los conocemos, la casuística del área de comunicación. Ayer resolvimos ya los primeros casos, la mitad de la prueba, y ahora nos vamos a enfocar en la segunda parte. Siempre hacerles recordar que durante la explicación quizá haya alguna duda por ahí, lo cual es normal porque no tenemos las claves todavía oficiales. Lo que estamos haciendo es desarrollar según nuestro criterio, según nuestro punto de vista, y por ahí puede haber algunas discrepancias. Eso es normal, siempre está la opción de poder compartir a través del chat o a través de el audio sus puntos de vista, sus opiniones al respecto. Vamos a dirigirnos a las preguntas a partir del número que nos quedó pendiente. Ayer llegamos hasta la número 48, ahora vamos a partir 49 hacia adelante, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos entonces hasta allí, hasta ese número. Todos también tienen su material ya, ayer les alcancé a todos y lo he vuelto a compartir hoy día en el grupo para que ustedes lo puedan tener y de esa manera podamos trabajar de forma adecuada el día de hoy con estos nuevos casos, ¿de acuerdo? Ahí está, llegamos a la 49 y aquí la competencia que estamos trabajando es escribe y luego me están dando aquí pues el caso y luego la pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para, en este caso, recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de las características de la columna de opinión? Tenemos que buscar en nuestras alternativas aquella donde esté la retroalimentación reflexiva. Fíjate en la alternativa A. ¿Y por qué no puede ser la alternativa A? Dice, presentar un organizador visual en el que se definan las partes. ¿Tú crees que si quieres recoger saberes previos le puedes dar al estudiante un organizador donde esté la información que tú quieres recoger de él? Definitivamente la alternativa A no va a ser tu respuesta correcta. Porque recuerda la palabra clave. Tiene que ser una actividad que el estudiante realiza por sí solo, con lo que él conoce, sin ayuda. Pedir a los estudiantes que se formen en grupos y entregarles su periódico completo. Luego solicitar que elijan las secciones del periódico en las que crean, en las que ellos crean, ojo aquí, se presentan columnas de opinión y en plenario explique por qué de su elección. Y a de cuenta aquí, maestro, aquí está claramente diciéndonos algo importante. El profesor le brinda periódicos, pero no le dice esta es una columna de opinión. El estudiante tiene que identificarlo para poder reconocer si es o no una columna de opinión, tiene que tener conocimientos previos, definitivamente. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta, sin duda, está en la letra B. Es más, si no me equivoco, esta pregunta también ha venido en una de las pruebas anteriores y también lo hemos trabajado con ustedes. No sé si con todos, porque no todos han participado al mismo tiempo en los cursos, pero con algunos de ustedes que han participado en los cursos que hemos desarrollado, han podido darse cuenta que esta pregunta fue parte de nuestras prácticas. Y ahí está. Tu respuesta correcta, sin duda, es la letra B. Correcto. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Estamos con la misma situación significativa de escribe. Un estudiante ha terminado de escribir la primera versión de su texto y se la ha presentado al docente para que la revise. Profesor, si dice revise, ¿de qué crees que va a tratar las preguntas? Si dice revise, te lo he dicho ya. Si dice revise, ¿qué va a venir en las preguntas? Profe, ten en cuenta las propiedades textuales. Eso no te olvides. Sobre todo los maestros que todavía van a postular para ascenso, tengan en cuenta ese detalle. Si es que la competencia se escribe y por ahí ves que en el caso te plantea revisión del texto del estudiante, propiedades textuales fijo. Voy a mi caso, dice, el docente busca ofrecer al estudiante una retroalimentación para que mejore su texto. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada? Pero ¿sobre qué va a estar enfocado? Sobre las propiedades textuales, no lo dudes. Mira, aquí dice acción pedagógica más adecuada. Ya sabemos que la respuesta tiene que ser una retroalimentación reflexiva, pero ¿sobre qué? Va a ser propiedades textuales. Mira lo que dice la alternativa A. Decirle que incluye información que contradice. Oiga,
Contradice su postura, ¿qué viene a hacer? ¿Qué propiedad es? Contradice su postura, ¿qué propiedad es, maestro, maestra? Esto les he dicho, mire, esto fíjense, ve. Cuando la competencia se escribe y el caso te dice, revisa, ten por seguro que las preguntas van a hablar de propiedades textuales. Y aquí te lo estoy demostrando, mira. Dice acción pedagógica más adecuada. ¿Pero sobre qué? Mire, mira lo que dice la alternativa B. Decirle que ha incluido información que contradice su postura. La contradicción de ideas, ¿en qué propiedad textual está? Coherencia. En la coherencia, pues, en la coherencia. ¿Por qué hago esto? No es porque sea de repente cargoso, el profesor David muy cargoso, quiere que... No es eso, lo que quiero es que ustedes se vayan familiarizando poco a poco, mientras más lo manejen, más lo van a aprender. Así es. Mientras más lo repitan, más lo manejen, más lo aprenden. Y poco a poco lo van a reconocer rapidísimo ya. Coherencia, mira la B. Comentarle que al inicio y al final de su texto se menciona un impacto positivo de las redes sociales. Y luego proporcionarle algunos argumentos que lo ayuden a sostener esta postura. ¿Qué estoy haciendo al darle argumentos para su postura? Estoy dándole la respuesta, ¿sí o no? Le estoy dando la respuesta. Entonces, lo que estoy buscando yo es una alternativa donde no le dé la respuesta, sino le ayude a reflexionar. Aquí le he dicho, yo como profesor le he dicho que su texto tiene contradicción, que tiene incoherencia. Aquí le he dicho que incluye algunos argumentos que yo le he proporcionado. Te das cuenta cómo estoy malogrando la alternativa. Fíjate en la alternativa C. Solicitarle que diga cuál es su postura frente al uso de redes sociales. El estudiante va a decir cuál es su postura. Luego pedirle que explique si cree que las ideas que ha escrito apoyan a su postura y después proponerle reescribir su texto, comentándole que debe ofrecer argumentos de acuerdo a su posición. Pero en ningún momento el profesor le dice, este es el argumento que debes usar. En todo momento lo hace reflexionar. Por eso es que tu respuesta aquí, sin duda, tiene que estar en la alternativa C. Anda marcando ya para que sepas cómo has resuelto tu prueba y te des cuenta si es que estás allí en la línea correcta o es que algo fallaste. Y si fallaste, acuérdate, te estoy explicando cómo debiste haber resuelto esta pregunta. Ahí está. Muy bien, alternativa letra C. Entonces, ¿por qué? Porque el profesor deja en todo momento que reflexione. Vamos con la siguiente. En este caso llegamos a una nueva situación y nos trae, fíjate, 6 preguntas. 6 preguntas a partir de esta situación. Dice, en el marco de un taller de lectura literaria, ojo, si dice lectura literaria, ¿a qué se va a referir entonces, profesor? Competencia lee. Los estudiantes de tercer grado orientados por el docente están leyendo cuentos de autores latinoamericanos. No hace falta más para que te des cuenta que aquí se va a trabajar la competencia lee. Recuerdo que en el curso de repaso hemos trabajado una sesión completa de cómo hacer la lectura de texto literario. Hemos visto ahí cómo trabajar el sentido global del texto y también las figuras literarias. El texto, en este caso, un texto literario narrativo, ahí está, mira, el diario a diario se llama. Vamos a ver qué nos plantean. Durante el intercambio de ideas sobre el relato, 3 estudiantes comparten sus comentarios con sus compañeros. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se centra en la obtención de información explícita? Algo quiero hacerte acordar. Cuando se trata de la competencia lee, ¿cuáles son los requisitos que tú debes manejar para resolver los casos? Dime, por favor, hazme recordar. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debes manejar para resolver las preguntas de la competencia lee? Las capacidades. Las capacidades, 1. ¿Qué más? Los procesos no didácticos. Procesos didácticos también. Uno más falta, uno más. Los niveles. Los niveles de lectura. Porque las preguntas mayormente se van a enfocar en los niveles de lectura. ¿Y cuáles son? Literal, inferencial, crítico, que están relacionados directamente con cada capacidad. Literal, con el obtiene. Inferencial, con el infiere. Reflexiona con el crítico. Ahí está. Mira, la pregunta 51. Durante el intercambio de ideas sobre el relato, 3 estudiantes comparten sus comentarios. ¿Cuál de esos comentarios se centra en la obtención de información explícita? Si dice explícita, ¿a qué capacidad se refiere? Obtiene información. ¿A qué nivel de lectura? Nivel literal. Ojo, no es pregunta, son comentarios. Se supone que los comentarios son el resultado de
un análisis o literal o inferencial o crítico. Mira lo que dice la 51. Dice, la letra A. Creo que el diario no tenía muchas noticias para leer. Creo. Ojo, dice, creo. Entonces, si dice creo, ¿qué estamos encontrando, maestros? A ver, ¿qué capacidad? ¿Infiere? Ojo, Reflexiona. infiere, obtiene o reflexiona. Reflexión. Reflexiona, pues la capacidad reflexiona porque está asumiendo una postura. Creo, dice, mira, a ver, reconocí que está reflexionando. El señor que tomó el tranvía leyó el diario en solo media hora. Muy bien, eso no puedo saber a menos que en este momento vaya el texto, porque no hay ninguna señal que me haga saber si eso es cierto. El siguiente, por lo menos 2 personas han leído el diario consecutivamente. Esto, por ejemplo, mira, como aquí no hay preguntas, cuando es preguntas es fácil de reconocer, porque las preguntas que empiezan con el qué, mayormente se refieren a lo literal, las que empiezan con el por qué, a lo inferencial, las que piden postura es a lo reflexivo. Pero en este caso, como son comentarios, no ves esas claves. Entonces, como ya reconocí que la A es reflexiona, me queda solamente verificar una vez en el texto. ¿Cuál de estas es? A ver, tomamos cualquiera de las dos para verificar. Con cualquiera de ellas me da la respuesta correcta. ¿Cuál quieren que verifiquemos, maestros? Cualquiera de dos puede ser, ¿ah? Busco la literal, ¿ah? La C hay que Elija una, cualquiera, vamos. La C hay que revisar. La C. Por lo menos 2 personas han leído el diario consecutivamente. Para que esta sea mi respuesta correcta, tendría que estar en el texto explícito. De no estar en el texto, mi respuesta tendría que ser la letra B, definitivamente. Vamos a ver. Dice acá, mira, un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Aquí dice, el señor que tomó el tranvía leyó el diario en solo media hora. Hasta ahí estamos bien. Aquí la C, por lo menos 2 personas han leído el diario consecutivamente. Aquí puedo notar que este hombre, el que toma el tranvía, tiene el diario. Ahí está, compró el diario y se lo puso bajo el brazo. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Estamos bien? Hay uno ya. Dice, pero ya no es el mismo diario. Ahora sigue por ahí. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee. Mira acá, mira aquí, ¿ah? Literalmente dice esto, ve. Un muchacho lo ve y lo lee. Literal me dice que una persona lo lee. Y lo deja convertir un montón de hojas. Apenas queda solo en ese mismo banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra y lo lee. Oiga, por lo menos de manera literal, porque puede haber masa, aquí el hombre del tranvía también se ve que compra el diario. No dice que lo lee, de repente solamente lo compró y lo llevó en el brazo. No lo podemos saber porque no lo dice de manera explícita. Se infiere que pudo haberlo leído, pero de manera literal dice que el muchacho lo lee y la anciana lo lee. Eso sí, te pregunto, la letra C dice, por lo menos, mira, por lo menos 2 personas han leído el diario consecutivamente. ¿Eso es literal o no? ¿O qué dicen ustedes? A ver. Sí, es literal. Es literal, porque la alternativa B dice, el señor que tomó el tranvía leyó el diario en solo media hora. ¿Tú crees que eso está aquí? No está aquí. Mira, ¿dónde está aquí escrito? Para que yo pueda saber que lo leyó en media hora. Dice, el señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario. Lo pone bajo el brazo, quizá no lo leyó, no se puede saber. No se puede saber. Entonces, lo que sí está literal es que 2 personas lo leyeron. Por eso que tu respuesta aquí tiene que ser necesariamente la letra C. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí o hay una duda, maestros? Acuérdense que no tenemos las claves oficiales. Estamos resolviendo según nuestro criterio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien que duda, de repente tiene un comentario que hacer? Pueden manifestarse, maestros. Profesor. Está bien. Adelante. Bueno, yo aquí sí estoy en duda porque acá al decir por lo menos 2 personas, allí sí yo pienso que el lector está haciendo inferencia. Ya. ¿No? Si es cierto, está en el texto, pero hay que inferirlo leyendo. En cambio, creo que, disculpe, el señor que tomó el tranvía leyó el diario en solo media hora. Eso sí está en el primer párrafo. Dice, un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas. Por eso se infiere que lo leyó. Se infiere que lo leyó.
No dice que ha leído. Claro, pues, o sea, se infiere que ya lo leyó, porque ojo, aquí cada vez que lo lee se convierte en un montón de hojas. Por eso aquí no dice que lo ha leído, pero se infiere que lo ha leído. En todo caso, maestro, siempre queda esa duda, porque mientras no tengamos la respuesta oficiales, definitivamente puede haber varias interpretaciones. Por ahora, lo que yo creo, según mi entender, es la letra C. Repito, no somos perfectos tampoco para decir, tiene que ser así. Puede haber de repente un error por ahí. Lo sabremos el día que se publican las alternativas con exactitud. Por ahora, lo que yo creo es que esta es la literal. Maestro David. Adelante. Maestro David. Yo creo que es la B porque cada vez que lo leen nuevamente se convierte en un montón de hojas impresas. Entonces, si arriba dice media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo, pero ya es el mismo, pero ya no es, bien claro dice, no es el mismo diario, ahora es un montón de hojas impresas. Entonces, a mí también me parece que es la B. Claro, por eso, o sea, pero no lo dice literal, por eso, a eso voy yo, a que lo literal esté en el texto escrito, ¿ah? Si no está en el texto escrito, tiene que ya hacerse una inferencia. Aquí cuando dice que desciende, ya se infiere que lo ha leído, pero repito, es subjetivo, pues, ¿no? Hay que tratar de aclarar las ideas, me imagino, cuando ya salgan las respuestas oficiales, veremos cuál ha sido la visión que el que ha hecho la prueba. Porque acuérdense que el que hace la prueba es un docente igual que nosotros. Y vamos a ver cuál es el enfoque que le ha dado. Porque según lo que yo observo aquí, yo aquí no veo ningún caso literal en la alternativa, porque no lo dice de manera escrita. Que se infiere, es claro, correcto, porque luego aquí dice, cada vez que lo leen se vuelve en hojas impresas. Por eso que cuando aquí dice el mismo diario, ya no es el mismo diario, se supone que ya lo leyó. Claro, cuando dice ahí que ya no es el mismo diario, se infiere que él ya lo Se infiere que ya lo leyó, pero no lo dice. La pregunta, claro, pero la pregunta... Porque yo puedo pensar que aquí, porque yo puedo pensar que el hombre llevó el diario en el brazo y se bajó con el diario en el brazo. Pero cuando dice, se convirtió es un diario diferente, ya infiero que lo leyó. Que lo leyó, pero se infiere, por eso es correcto. Pero no lo dice literal. Por eso es que yo me he decidido marcar la C. Porque al igual que ustedes, antes de hacer esta sesión he tenido que analizar bien la prueba para poder marcar las alternativas. Y igual con ustedes he estado también en la duda entre la B y entre la C. Y por eso, analizando bien a profundidad, bueno, me he decidido por la C. Que veo que en el diario, y veo que aquí, perdón, hay dos datos aquí explícitos, mira. El muchacho lo lee, el anciano lo lee. Bueno, están literales eso. O sea, es literal que dos personas lo leen. Porque no puedo decir que tres, porque la primera no se sabe, pues. Ojo, ¿por qué no dice aquí la pregunta 3? Porque el primero todavía está en duda. Es inferencial el primero. Bueno, eso es lo que hasta ahora he podido encontrar como respuesta. Definitivamente lo sabremos el día que se publica, ya estaremos comentando. ¿De acuerdo? Sigamos. El otro momento del diálogo sobre el relato, 3 estudiantes comparten sus ideas con el resto de la clase. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia una interpretación del sentido global del texto? Ojo, mensaje, sentido global, tema, mensaje, idea principal, propósito, todo lo que es global, lo que abarca todo el texto. Date cuenta aquí, dice lo siguiente. Al parecer el montón de hojas regresa a ser un diario cuando alguien va a empezar a leerla por primera vez. Eso está diciendo el primer estudiante. Segundo, la anciana se lleva el montón de hojas impresas a su casa y las utiliza para envolver medio kilo de acelgas. Yo te pregunto, ¿la letra B es una idea que engloba todo el texto o es un hecho en particular? ¿Qué dice? Es un hecho en particular. Lo vamos eliminando. Nunca pensé en los diarios solo como un montón de hojas impresas como son llamados en el relato. Aquí está englobando el mensaje. Nunca pensé en los diarios como un montón de hojas como lo llaman en el relato. Está haciendo un comentario sobre un hecho en particular. Definitivamente no encierra el mensaje global, como sí lo hace la letra A. En la letra A el estudiante está entendiendo, está dándose cuenta el mensaje. Este diario se transforma una vez que lo leen y nuevamente regresa a ser un diario cuando está listo para ser leído otra vez. Y después, cuando ya se lee, pierde su valor, simplemente se convierte en un montón de hojas impresas. Ahí está entendiendo el mensaje. Tu respuesta aquí, sin duda, es la letra A.
Siempre en la prueba hay 2 o 3 preguntas. Yo he encontrado como 2 o 3 preguntas dentro de toda esta casuística que por ahí puede haber dudas. Y así les dije ayer. Hay como 3 preguntitas por ahí que ayuda. La anterior hemos visto es una de ellas. Sigamos. En otro momento, en la actividad de lectura, los estudiantes dialogan con el docente sobre los pasajes del texto que llamaron su atención. 3 estudiantes comparten sus comentarios con el resto de la clase. Mira, ¿qué estudiante ofrece una deducción implícita? O sea, inferencia. Dice Alondra, dice, mira, yo pienso que el diario que compró el primer personaje fue dejado en una misma banca en 2 oportunidades. Oiga, ¿esto crees que es una inferencia? ¿Qué dices tú? A ver, ¿sería inferencia cuando ella dice que fue dejada en 2 oportunidades? Si vamos al texto, hemos visto eso, mira. Hemos visto que lo deja. Primero, lo dejan en el banco, ¿ve? Y lo encuentra el muchacho. Luego lo dejan en el banco y lo encuentra la anciana. ¿Está literal o no? ¿Está haciendo una inferencia para dar este comentario a Alondra? Simplemente está diciendo lo que ha leído. Yo pienso que el diario que compró el primer personaje fue dejado en 2 oportunidades. ¿Eso está literal? ¿O lo dudan? ¿Qué dicen, maestros? ¿Están de acuerdo o no? Sí, maestro, correcto. ¿Qué dice la letra B? Mira, creo que el relato se titula El diario a diario porque el autor quiere decir que la excitante metamorfosis sucede todos los días. C. Carlos dice, a mí me parece divertida la idea de que un diario luego de ser leído por completo pase a convertirse en un montón de hojas impresas. Dime, ¿está repitiendo lo mismo que está en el texto o no? Simplemente lo mismo. El diario, una vez que se ha leído, pasa a ser un montón de hojas impresas. Lo mismo que dice el texto. ¿Quién está haciendo una interpretación que no esté en el texto? Definitivamente, el estudiante Bruno. Mira, a ver. Creo que el relato se titula El diario a diario, está interpretando, mira. Está interpretando el título a partir del contenido. Porque el autor quiere decir, mira su propósito, quiere decir que la excitante de la metamorfosis sucede a diario. Por eso dice diario a diario, porque ese cambio que hace el diario cuando es leído pasa a ser algo que ya pierde valor sin importancia y empieza la metamorfosis, ¿no? Ese cambio. Hasta que alguien nuevamente lo encuentre y es novedad, otra vez se vuelve interesante. ¿Te das cuenta que ese texto está para interpretar? Porque todo texto literario, les dije, es inferencial, para interpretar. Tu respuesta aquí, sin duda, es la letra B, sin lugar a duda. Vamos bien hasta ahí entonces. Para construir la interpretación del relato, el docente propone realizar 3 actividades. ¿Cuál de las actividades supone una mayor demanda cognitiva? A ver, eso también lo hicimos con ustedes. No sé si en el curso acelerado o en el curso intensivo, pero lo hicimos. Demanda cognitiva. ¿Cómo sé reconocer un caso de demanda cognitiva? Demanda cognitiva es aquella que exige al estudiante manejar capacidades de mayor complejidad. Una demanda cognitiva alta no necesariamente es aquella que supone hacerlo en más tiempo, ni que me cueste más sacrificio. Eso no es demanda cognitiva. ¿Cuándo es demanda cognitiva? Cuando me piden que yo realice una actividad que desconozco, que no es conocida para mí. Y es de baja demanda cognitiva cuando realizo una actividad conocida, que ya he hecho antes. Por más que me tome tiempo, yo ya la he realizado antes, es de baja demanda cognitiva. Pero si es algo novedoso, definitivamente va a ser de alta demanda cognitiva. Pedir que elaboren una historieta a partir del relato. Si tú le das el relato y le dices que escriba una historieta a partir del relato, ¿qué va a ser alta demanda? Si ya tienen el relato en la mano. Entonces, no va a ser alta demanda la alternativa A. Eliminamos. B, pedir a los estudiantes que reescriban el relato con los mismos personajes, el mismo narrador. Reescribir, lo mismo. No hay ningún tipo de alta demanda cognitiva aquí. Pedir a los estudiantes que escriban una reseña del relato. Una reseña. La reseña es un texto en el cual el estudiante tiene que expresar su postura, para analizar los puntos a favor del texto o los puntos también con los que no está de acuerdo y explicar por qué recomienda leer o no, ¿ves? Ahí está. ¿Por qué recomiendo leer o por qué no? Puntos a favor, puntos en contra. Es una reseña. Para hacer una reseña, definitivamente es un texto nuevo. Es un texto totalmente nuevo. Tu respuesta, sin duda, letra C. Así ahí también, maestro, nos ayuda, ¿no? Maestro, disculpe la intervención. Dígame, maestro, adelante. Ahí nos ayuda el verbo escribir, ¿no? El escribir. Claro, dijimos que el escribir, el redactar era alta demanda cognitiva, ¿se acuerdan? Muy bien, maestros. Vamos bien entonces, seguimos bien. 55.
Una estudiante comenta que no comprende por qué los personajes del relato dejan el diario en el banco de la plaza. El docente propone a los estudiantes compartir sus comentarios sobre este hecho. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta a una interpretación del sentido global? O sea, mensaje. Mensaje, acuérdate, sentido global, tema, mensaje, propósito, idea principal. En este caso, como este es un narrativo, mensaje. Como este es un narrativo, o si fuera texto poético, tenías que ir al mensaje, la temática. Tienes que buscar cuál es el mensaje que engloba todo el texto. Álvaro dice, mira, yo pienso que dejan el diario porque sienten que ya no les sirve. ¿Eso está en el texto? ¿Una interpretación qué es? Inferencia. Una interpretación es inferencia. Tienes que buscar un comentario que sea inferencial. No vaya a ser algo literal. Beatriz, creo que dejan el diario en el banco porque no es de ellos. Y Celeste, quizá dejen el diario porque fue usado varias veces. ¿Cuál es el que está realmente recogiendo el mensaje? Si te das cuenta, el que interpreta el mensaje, porque siempre los textos narrativos o poéticos, que son textos literarios, tienen una temática inferencial, te dije, un mensaje inferencial, que no es lo mismo a lo que dicen de manera literal. Yo les ponía siempre a mis maestros el ejemplo, decía el caso de Caperucita, es una historia, pero ¿cuál es el mensaje que te esconde? Que la desobediencia no es buena, que la desobediencia te trae cosas negativas. Mira, ese mensaje te da. Aquí, a través de esa historia que es ficticia, ¿qué mensaje nos quiere dar el autor? Simplemente dejamos las cosas, cuando ya no nos sirven, simplemente lo desechamos. Y eso empieza a cambiar. Lo que para uno ya no sirve, para otro es una nueva historia. Empieza nuevamente ese proceso. Por eso dice el diario, ¿verdad? Lo lee y se convierte en un montón de hojas impresas, hasta que aparece una nueva persona y otra vez lo toma y el diario vuelve a ser otra vez un diario. O sea, ¿te das cuenta? Ahí te está diciendo claramente que pierde su valor y es dejado por las personas. O sea, ¿cuál es tu mensaje aquí? Definitivamente, la respuesta está en la letra A. No sé si están de acuerdo conmigo, maestros, pero hasta ahora creo que la respuesta es la letra A. ¿Qué dicen ustedes? ¿De acuerdo o no? Maestro. Sí, estoy de acuerdo. Profesor David. Bien. 56. El docente busca que los estudiantes profundicen en las interpretaciones sobre el sentido global del relato. Qué bueno, maestros, que hicimos la sesión de el sentido global durante el curso acelerado, porque ha venido bastantes preguntas sobre eso. Mira, ¿cuántas preguntas? Todas las preguntas del texto literario son sobre sentido global, mira. En ese contexto les propone reescriban el texto, ojo, reescribir el texto aquí, manteniendo el conflicto principal de la historia. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ello? Ya sabes que tiene que ser reflexiva. Solicitar que elaboren un episodio sobre la fabricación del diario antes de que sea comprado por el primer personaje del texto. Te dice que reescribas manteniendo el conflicto principal. Te pregunto, ¿la alternativa A se centra en el conflicto principal? Es antes de que el primer personaje compre el diario. ¿Ahí hay conflicto? Esa es la primera parte, el inicio del texto. ¿Dónde está el conflicto? Cuando el diario empieza a dejar de ser un diario para convertirse en un montón de hojas impresas. Es decir, cuando es dejado por los personajes. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Vamos con la letra B. Solicitar que elaboren un folleto en el que describan las características del diario y los atributos del personaje del texto. Aquí ha pedido que reescriban manteniendo el conflicto de la historia. Si aquí van a hacer un texto, un folleto, van a hacer un texto descriptivo. Ya no va a ser narrativo. Ya no va a ser narrativo, ¿te das cuenta? Entonces, simplemente la A se va y la B también se va. Solicitar que elaboren un monólogo. El monólogo es un texto narrativo en el que el diario exprese sus sensaciones a partir de los hechos narrados. O sea, tu respuesta correcta está en la letra C, sin duda, porque en este monólogo el diario va a ser el que va a decir lo que siente. O sea, va a seguir manteniendo el conflicto. Tu respuesta, sin duda, letra C. Seguimos. Y llegamos a dos nuevas preguntas a partir de una nueva situación. Los estudiantes de tercer grado orientados por la docente están escribiendo cuentos. Ahí está, escribiendo cuentos sobre animales silvestres propios de su localidad. Un estudiante ha culminado el borrador de su cuento y se lo ha presentado al docente para que lo vaya a revisarlo. Si dice revisar, ¿qué vienen preguntas? Propiedades textuales. Ese es el borrador de dicho estudiante. Ahí es el texto que el estudiante ha escrito,
¿Qué dice el caso y qué dice la pregunta? La docente le devuelve su escrito al estudiante con diversas anotaciones. Se supone que lo ha revisado. Por un lado, ha destacado que el texto logre su propósito. Hasta ahí está bien. Eso está muy bien. La estudiante ha logrado su propósito. Por otro lado, ha incluido 3 comentarios orientados a mejorar algunos aspectos del texto. ¿Cuál de esos comentarios es más adecuado para que el estudiante aclare el contenido de su texto? Ojo, si dice contenido se refiere a las ideas. Vamos a ver. En el primer párrafo, ¿quieres decir que los cazadores estaban cerca porque la mamá Taricaya estaba preocupada? Dice, ¿qué palabras crees que dan a entender esta idea? Luego, en el segundo párrafo, ¿consideras que el ya que ayuda a comunicar tu idea? Date cuenta aquí que está corrigiendo la maestra. Está corrigiendo el uso de conectores y esa es cohesión. Hace algún tiempo, 5 pequeñas Taricayas acababan de nacer en la Amazonía peruana. Como te digo, ellas estaban muy contentas y saludables. Y los cazadores estaban cerca ya que la mamá Taricaya, mira, este ya que utiliza el estudiante está cambiando el sentido al texto, mira, ya que la mamá Taricaya se encontraba preocupada. Yo te pregunto, ¿este ya que está bien usado por estudiantes? No está bien usado. ¿Qué significa? Que este ya que es un conector de causa. Mira aquí, ve, los cazadores estaban cerca, es una consecuencia. ¿Cuál es la causa? Este de aquí es la causa. Así como el estudiante lo ha puesto, pareciera que esta es la consecuencia de la causa. Los cazadores estaban cerca de la Taricaya porque ella estaba preocupada, ¿esa es la razón? ¿O estaban para cazarla? Definitivamente el conector que ha usado no es el adecuado, ¿te das cuenta? Y la maestra lo sabe, lo ha identificado. ¿Y qué le ha dicho? Le ha preguntado aquí, ¿quiere decir que los cazadores estaban cerca porque la mamá estaba preocupada? No es el conector que debe usar, pero la maestra no le dice, este conector que usaste está mal, no le dice así. ¿Qué está haciendo la maestra? ¿Una retroalimentación adecuada o no? ¿Es un comentario adecuado que está haciendo o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Es adecuado. Es adecuado porque en ningún momento le hace saber el error. En todo momento está preguntando al estudiante para hacerlo reflexionar. Es más, esta pregunta que está aquí, también recuerdo haberlo trabajado con ustedes en una de nuestras prácticas de los cursos que hemos desarrollado. Y por eso, nuevamente, te reitero, es importante que tu preparación sea con material del Ministerio de Educación, porque como ves, se repite muchísimo las preguntas, los textos, y si por ahí se cambian las preguntas, son ligeros cambios que hacen, pero por ahí tienes ya una idea casi exacta de cómo va a ser tu prueba. Para los de ascenso, ya tienen algún referente de cómo vienen las preguntas y cómo es que se repiten. Por eso, si eres de ascenso y te vas a preparar, exige, por favor, que te preparen con las pruebas que ya se han aplicado por el Minedo. Va a ser lo mejor que puedas obtener, porque ya ves, todo viene de ahí. 58. La docente nota que el texto del estudiante presenta errores de ortografía. ¿Cuáles son los errores de ortografía? Si estamos hablando de errores de ortografía, ¿qué propiedad textual es? Hazme acordar, por favor. Corrección. Corrección. Muy bien. Sin embargo, en esta oportunidad, prioriza la revisión del error que afecta a la comprensión. Mira, escúchame bien. Aquí hay errores de ortografía, o sea, hay 3 tipos de errores. De los 3 errores que la maestra ha identificado, hay uno que afecta a la comprensión. Te pregunto aquí, mira, dice, usar mayúsculas en la palabra mamá, lo cual es cierto, eso está en el texto. Está usando la palabra mamá con mayúscula. Ahí está, ve. Es un error, correcto. Pero yo te pregunto, ¿impide que tú puedas comprender el texto este error? ¿Afecta la comprensión? Es un error ortográfico, correcto. ¿Pero afecta la comprensión? Para nada. No es lo más urgente ahorita. La omisión de un signo de exclamación de apertura. ¿El hecho que no tenga el signo de exclamación al inicio afecta la comprensión? Tampoco, no es lo más urgente. Pero si tú escribes esta frase, tan poco que es de cantidad y tan poco que es de negación, ahí sí, eso sí está afectando la comprensión porque tiene significados distintos. Si tú lo utilizas de manera errada, vas a cambiar el significado de la idea que quieres expresar. Aquí es tu respuesta entonces. Eso es lo que debe priorizar. ¿Por qué? Porque es el error que está afectando la comprensión. Muy bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí entonces. Sigamos. Una docente tiene como propósito promover el desarrollo de las competencias orales de los estudiantes de 4º grado. Por ello realiza la siguiente secuencia de acciones. Pregunta: ¿cuál es la razón principal por la que la secuencia realizada por el docente se ajusta al enfoque comunicativo?
yo recuerdo haberte explicado en esta sesión de repaso, la primera sesión fue del enfoque comunicativo. Y si tú estuviste atento a esa sesión, has podido marcar aquí rapidísimo. ¿Cuál es la respuesta, maestros? A ver, ¿cuál fue? ¿Qué marcaron? La letra C La letra C. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? A ver. hace referencia al enfoque comunicativo. ¿Qué busca el enfoque comunicativo, maestros? Para recordar, ¿qué busca? El enfoque comunicativo es un enfoque que busca el desarrollo de las competencias comunicativas. Pero una clave aquí, ¿a partir de qué? A partir de el lenguaje como instrumento para comunicarse. Eso dice el enfoque comunicativo. Y a través de prácticas sociales del lenguaje se puede desarrollar las competencias comunicativas. ¿Y qué son las prácticas sociales del lenguaje? Son actividades que nosotros traemos a nuestra aula y que son contextos que el estudiante normalmente realiza cuando hace uso de estas competencias. Por ejemplo, cuando lee en la calle un periódico, cuando conversa con su amigo en la calle, cuando está escribiendo, cuando está leyendo. Son prácticas sociales del lenguaje. A partir de esas prácticas sociales del lenguaje, dice el enfoque comunicativo, debemos desarrollar las competencias en el aula. Entonces, palabra clave aquí es el lenguaje. El lenguaje como instrumento para comunicarse. Favorece que los estudiantes puedan manifestar su postura sobre un tema social. Eso no tiene que ver con el enfoque comunicativo, porque favorece que los estudiantes compartan y organicen sus ideas mediante un trabajo colaborativo, porque favorece que los estudiantes usen el lenguaje, ahí está, usen el lenguaje para poder manifestar en situaciones de su entorno, en situaciones, en prácticas sociales del lenguaje te está diciendo. Aquí es tu respuesta, el lenguaje. Ahí está la palabra clave. Tu respuesta entonces, sin duda, letra C. Excelente. Seguimos avanzando. Llegamos a una nueva situación. 3 preguntas. En el taller de lectura y escritura, los estudiantes de 5º grado acompañados por la docente están leyendo relatos breves. A continuación se presenta uno de estos relatos. Este es otro de los textos que ha causado bastante polémica. He encontrado aquí también preguntas que nos van a hacer un poquito ahí dudar sobre la respuesta. Muy bien, vamos a ver. Ahí es el texto, la persecución del maestro. Ha venido bastante lectura sobre textos narrativos y significado global, ¿verdad? Vamos, pregunta. Dice acá, para contribuir a la comprensión del relato, la docente plantea diversas preguntas a los estudiantes. Tú sabes que si aquí la competencia es lee, ¿qué debes buscar? Debes buscar las capacidades de esa competencia y también hemos dicho los niveles de lectura, porque las preguntas se van a enfocar en eso, niveles de lectura. Entonces, vamos a venir aquí. Dice que busca que obtenga información explícita, es decir, literal. ¿Cuál? Es el primer problema con el que te has enfrentado, imagino. ¿Cuál? Pero ya también en las prácticas vimos qué hacer en estos casos. Cuando los 3 tienen la misma forma, ¿qué dijimos? 2 comprobaciones, tenemos la respuesta, con 2 comprobaciones. Buscamos quizá hay algo más. ¿Cuál es el motivo por el que el discípulo detiene al forajido? ¿Cuál es el rasgo de la personalidad que describe mejor al discípulo? ¿Cuál es el lugar en el que el discípulo llega a quedarse solo con su maestro? Oiga, el rasgo de la personalidad, ¿qué viene a ser? ¿Es literal o inferencial? Inferencial. De la alternativa B lo voy descartando. Esto es inferencia. Me quedo entre la A y la C. Ahí está mi duda y eso es lo que voy a verificar. Entre la A y la C. Voy a tomar cualquiera de ellas. La que tenga respuesta en el texto será mi respuesta correcta y la otra no. Letra A dice, ¿cuál es el motivo por el que el discípulo detiene a un forajido? Y la letra C, ¿cuál es el lugar en el que el discípulo llega a quedarse con su maestro? Te pregunto, ¿cuál comprobamos? ¿Cuál comprobamos en el texto? Tú decides, cualquiera de ellas. La A. La A. La C. Vamos las dos entonces. Primero con la letra A. ¿Cuál es el motivo por el que el discípulo detiene al forajido? Vamos al texto y aquí encontramos algo. Dice, ve, en un desfiladero un hombre enloquecido arrastra del pelo a otro. El discípulo detiene al forajido. Te pregunto, ¿dice cuál es la razón por la que lo detiene? Uno puede pensar, me puede decir, profesor, pero lo detiene porque está arrastrando del pelo a otro. Pero no está literal. ¿Me dejo entender? ¿Está literal o no? No está literal, ¿verdad? No está literal. Ahora, la otra. ¿Cuál es el lugar en el que el discípulo llega a quedarse solo con su maestro? Por aquí vemos que el discípulo busca a su maestro.
Cuando aquí dice algo interesante, una tarde, llega a un cementerio, ve a un hombre agazapado junto a una hoguera de ennegrecidos restos humanos, comprende, se prosterna, coge los pies del maestro y los pone sobre su cabeza. Esta vez no desaparece. Dime, en el último párrafo, ¿se puede notar de manera literal que el discípulo se queda con el maestro o no? Sí, porque menciona el lugar, menciona el... Claro, dice en un cementerio, mira. Y luego dice aquí, mira, comprende, se postea, coge los pies del maestro y los pone sobre su cabeza. O sea que está con él y no desaparece. O sea, se queda con él. ¿Cuál es el único lugar donde se queda con él? En el cementerio. Porque en el resto de lugares que hacía, desaparecía. Solamente en el cementerio es el único lugar donde se queda con el maestro. Tu respuesta literal está en la letra C. ¿Todos de acuerdo, maestros? Sí, maestro David. Vamos bien, entonces. Excelente. Vamos bien. La docente busca que los estudiantes identifiquen los recursos literarios que aportan la construcción de interpretaciones del sentido global. Ojo acá, el recurso literario que aporta el sentido global. Aquí va a haber un poquito de dudas. A ver, ¿cuál es la figura retórica que ha empleado en la siguiente frase? Con ojos llenos de ambición. Te pregunto, aquí simplemente va a identificar cuál es la figura, nada más. ¿Eso ayuda a entender el significado global? No, es algo particular. No, es algo particular. Y vimos varios casos en la práctica. Una sola figura no hace el sentido global. ¿Con qué intención se repite la expresión yo era Tilopa al final de unos párrafos? Si dice intención, acuérdate, intención, ¿qué viene a hacer? Buscar la intención del uso de expresiones. Maestros, repito, cuando en una pregunta dice ¿con qué intención? ¿Con qué propósito utilizó el dibujo? ¿Con qué propósito utilizó tal palabra? ¿Con qué utilizó las preguntas? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer esto? Es reflexiona sobre la forma. Es reflexión sobre la forma. ¿De acuerdo? Y la última, dice, ¿qué pasajes de la historia narrada está directamente vinculados con el título del texto? ¿Tú crees que si el estudiante identifica los pasajes, o sea, se refiere a los hechos, con el título, ¿estará encontrando el significado global? Definitivamente sí, porque va a sacar los hechos más importantes del inicio, del nudo desenlace y une con el título. Mensaje global, significado global. Tu respuesta está en la letra C. 6.2. En otro momento, los estudiantes están compartiendo sus ideas sobre la historia leída. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta a una interpretación del sentido global? Todas las preguntas son de sentido global, ¿ah? Todas las preguntas. Por eso es que en la próxima capacitación que tengan, pidan que les capaciten con sentido global. Eso hay que trabajarlo porque han venido bastante las preguntas. ¿Qué estudiante ofrece un comentario que se ajusta al sentido global? Sentido global siempre es tema, propósito, idea principal. En este caso también puede ser el mensaje, se trata de texto literario. Aarón dice, creo que lo que aprendió el discípulo es que tiene que ser paciente y perseverante. Mira, mensaje, mensaje. Brunella dice, a mí me parece que el cuento tiene algunos episodios increíbles, como que desaparece una casa. Lo que dice Brunella es un hecho particular. ¿Tú crees que eso será una inferencia? Para nada. Carlota dice, pienso que el maestro por un momento dudó que el discípulo pueda pasar todas las pruebas que le puso. ¿Será un mensaje? Solamente se está refiriendo a un pasaje, a un hecho en particular. En cambio, la letra A contiene un comentario donde está interpretando el mensaje global. El discípulo aprendió que debe ser paciente y perseverante, porque al final logró encontrar lo que buscaba. Pero lógicamente pues ha pasado varias pruebas. Eso me da el mensaje, la perseverancia, la paciencia. Ahí está, mira, temática del texto. Tu alternativa correcta, letra A. Sin duda. ¿Estás de acuerdo conmigo, maestro, o tienes dudas? Sí, profesor. Bien, sigamos. 6.3. Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación está conversando sobre los instrumentos que van a emplear para llevar a cabo una evaluación formativa del proceso de producción de textos de los estudiantes. En ese contexto, 3 docentes se encuentran dialogando sobre la elaboración de una rúbrica. Esta preguntita, me acuerdo clarísimo, la hemos hecho en la última sesión de repaso que vimos procesos pedagógicos. Si tú te acuerdas y estuviste en esa sesión, vino ahí. ¿O no es así? Vino esta pregunta, igualita, igualita. ¿Cuál es tu respuesta? Al ojo nomás, ya saben ustedes. La sé, pues, porque lo trabajamos en la práctica, lo hicimos esta. En la práctica lo hicimos justamente, me acuerdo haber puesto este caso
en la práctica número 8 que hemos tenido en nuestro curso de repaso, en el que vimos procesos pedagógicos. Ahí estuvo esta clase. Cecilia es la que tiene la respuesta correcta porque está utilizando la rúbrica para ofrecer a los estudiantes una oportunidad de que con la orientación que ellos tienen, ellos sepan qué aspectos van a lograr o qué les falta por fortalecer. Y eso es justamente lo que busca la evaluación formativa, pues. La evaluación formativa es una evaluación que no solamente busca calificar o desaprobar o aprobar al estudiante, busca que la evaluación sea una oportunidad para aprender y que el estudiante sea parte de ese proceso. Es decir, el estudiante debe conocer desde el inicio cómo se le va a evaluar, con qué se le va a evaluar y qué se espera de él, para que él sepa específicamente qué criterios van a utilizar para evaluar su trabajo y él sepa lo que esperan de su tarea. Esa es la evaluación formativa. Tu respuesta, sin duda, es la letra C. Siguiente situación nos trae 3 preguntas. Como parte de la unidad, escribimos ensayos sobre asuntos públicos, ahí está la competencia, escribe, ya está, anoto mi competencia. Ya sabes que si es escritura, por ahí tiene que ver con los procesos didácticos de la escritura, que son el planifica, el textualiza, el revisa, y también ten en cuenta las propiedades textuales, sobre todo cuando se trata de revisar el texto. Durante el proceso de búsqueda de información, esto de acá también ya lo reconozco, el profesor me ha explicado hasta cansarme. La búsqueda de información es parte de la planificación y que en esa etapa de la planificación necesariamente el estudiante, por más que sea competencia escribe, va a hacer lectura y que también en esa parte de la lectura hay casos en los que el estudiante va a tener que buscar información en fuentes confiables como el internet. Y también te expliqué cuáles son los criterios de búsqueda de información confiable. ¿Cuáles eran? A ver, hazme acordar. A ver, primer criterio para buscar una fuente confiable. El dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿Cómo debe ser el dominio? Dijimos que el dominio sea .gov o .org. Segundo criterio, página firmada por un científico. Tercero, por una institución académica. Y lo que no debo hacer, no debo quedarme con páginas que tengan muchas vistas, con páginas que sea viral o que sea compartido muchas veces, o que sea la primera que aparece en la búsqueda en el Google. Esos no son criterios. ¿Cuál es tu respuesta aquí? Dice lo siguiente, ¿cuál es el criterio que no debes utilizar, el no adecuado? En la alternativa A te dice fijarte en la cantidad de seguidores de la página. Ese es un criterio que no debes utilizar para seleccionar fuentes confiables. Tu respuesta es correcta. Tomar en cuenta instituciones académicas, esto sí es correcto, pero no es mi respuesta. Observar si la página web basa su información en revistas científicas, también es correcto, pero no es mi respuesta. ¿Por qué? Porque me piden la que no es adecuada. Tu respuesta, sin duda, letra A. Algunos estudiantes tienen dificultades para elaborar el plan de escritura de sus ensayos. Por esta razón, el docente tiene como propósito orientar a los estudiantes en la elaboración de dicho plan. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Ahí está. Aquí también he tenido un poco de duda. No sé ustedes, a ver, quiero primero escuchar a ustedes. ¿Cuál ha sido aquí su duda? ¿O no han tenido dudas en esta pregunta? No sé, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Les ha sido fácil resolver esta pregunta a las 6:05? Aquí va a haber también dudas, ¿ah? Para mí me causó un poco de dudas. Mira la que dice la alternativa. Ofrecer a los estudiantes algunas ideas que pueden incluir en su ensayo. Ahí aparentemente el profesor le está diciendo, pero luego ¿qué viene? Mira, acá le dice el profesor, correcto. Pero luego ¿qué viene? Viene pedir que elaboren, el estudiante va a elaborar. Y luego también acá dice que ellos seleccionen las ideas que creen que es más adecuado. Mira, 1 lo hace el profesor y 2 el estudiante. En la B, solicitar a los estudiantes que mencionen las ideas que desean desarrollar en el ensayo y luego mostrar cómo pueden organizar dichas ideas en un plan de escritura. Después preguntar si el plan que elaboró les permite o no lograr su propósito. En la alternativa C, preguntar a los estudiantes qué ideas buscan desarrollar para lograr su propósito y luego ayudar a establecer juntos la jerarquía. Aquí lo hace primero el estudiante, luego aquí el profesor le ayuda, el profesor interviene aquí y luego también aquí interviene. Maestros, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿Cuál marcaste tú? A ver, en el chat me dicen la C. ¿Qué dice el resto? A ver. ¿Todos marcaron la C? Yo también la sé. He marcado la C también. Sí, maestra, yo Todos también la C. Muy bien. ¿Por qué la C, maestros? Por el hecho que empieza acá preguntándole, ¿verdad? Preguntándole. Preguntando, exacto. Muy bien. Me imagino que sí. Maestra, Dígame. maestra, yo marqué la C porque le había descartado la A, dice ofrecer
Y la B dice mostrar, ¿no? Como que por ahí lo descarta. Correcto. Uno de los estudiantes presentó al docente la primera versión de su texto. ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta el texto del estudiante? Sabes que siempre que nos piden revisar el texto ya sabemos qué propiedades van a aplicar. Vacíos, desvío de propósito, repetición innecesaria. ¿Cuál de estos problemas está presentando? Tú sabes que si aquí dice coherencia, si es problema de coherencia, ¿qué estrategia aplicamos? Aplicamos la estrategia de prioridad. Si dice de coherencia, tengo que poner aquí que la coherencia es una propiedad que tiene diferentes criterios para decir que el texto es coherente o no. El primer criterio, ¿cuál es, maestros? Desvío del propósito. Segundo, falta de unidad temática. Si me dice que el desvío es primero, ¿cuál es tu respuesta? Sin duda es la letra B. Acá no hay mucha vuelta que darle. Definitivamente tu respuesta va a ser letra B. Seguimos. Otra situación. Los estudiantes de tercer grado tienen como propósito sensibilizar a la comunidad educativa sobre la convivencia intercultural. En ese contexto, el docente les propone escenificar una obra de teatro. Entre diversos textos, los estudiantes han seleccionado los músicos ambulantes del grupo Yudachani. Eso también lo trabajamos en las prácticas. Ahí está, la historia del burrito, ¿no? Que se enoja porque su patrón le llama mula ociosa. ¿Se acuerdan o no? Aquí la pregunta. ¿Cuál de estas preguntas está centrada en información explícita? Si ustedes han leído nuestro texto durante las prácticas, saben que la respuesta ¿cuál es? Yo marqué la Ah, Definitivamente. Y yo recuerdo que en la práctica decía cuáles fueron las palabras que ofendieron al burro. ¿Cuáles? Y aquí le han puesto, para complicarte un poquito, en las tres le han puesto qué. Pero yo me doy cuenta que aquí dice qué quiere decir, mira. Ese que quiere decir, ¿qué viene a ser? Inferencia. ¿Sabes que cuando dice qué quiere decir es inferencia? ¿Qué objetivo busca conseguir el burro? Y luego, ¿qué palabras fueron las que ofendieron? Si vamos al texto, aquí dice, me ofendió con estas palabras, apúrate, mula ociosa. Está literal en el texto. ¿Qué palabras lo ofendieron? Apúrate, mula ociosa. Definitivamente tu respuesta está en la letra A. Seguimos. Los estudiantes están conversando sobre la caracterización del personaje principal del fragmento leído. En particular, están realizando comentarios sobre el modo en el que se expresa dicho personaje. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia una idea errónea sobre el lenguaje de los textos literarios? Una idea errónea es pensar que el texto literario utiliza un lenguaje denotativo, cuando sabemos que es connotativo, es decir, para interpretar. No podemos tomarlo al pie de la letra, tenemos que interpretarlo. Por en este caso dice, hay expresiones usadas por el burro como caracho, que son demasiado informales. Pienso que se debería tratar de cambiar. De ese modo, lo que dice el burro será apropiado para una obra de teatro. ¿Qué está haciendo aquí el comentario? Está dándose cuenta que esta palabrita, según él, está mal usada, no es adecuada para que puedan utilizarla en una obra de teatro. Considera que es una mala palabra. ¿Cuál es aquí lo que está mostrando? Una concepción errónea, porque sabemos que el lenguaje literario es para interpretar. El que está hablando en un texto literario es el narrador, o en lo que es poesía, la voz poética o el yo poético. No habla el autor. Entonces, cuando acá el burro dice caracho, eso lo dice el personaje, no lo dice el autor. Así funciona dentro del texto literario. Por lo tanto, tu respuesta aquí correcta es la letra A. Los estudiantes están conversando sobre los pasos que deben seguir para realizar la adaptación de la obra a los músicos ambulantes. En este contexto, el docente tiene como propósito ofrecer una orientación a lo que les ayude a llevar a cabo la tarea por sí mismos. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada? Para nosotros poder adaptar, ojo aquí la palabrita que dice adaptar, ¿ah? La adaptación siempre se hace en función del público, que uno adecúa el texto al público al que se dirige, adapta el texto al público al que se dirige. Mostrar varios guiones de la misma obra teatral adaptados por otras instituciones, error. Si tú le muestras ya guiones elaborados, está simplemente dándole la tarea hecha. Comentar que es posible realizar algunos cambios a la obra teatral de acuerdo con el público al que se va a presentar. Ahí hay tu respuesta. Pedir que traten de mantener el modo en el que se abordan los temas de la obra y la forma en que han sido caracterizados los personajes en cuanto al aspecto físico. Sobre esa base solicitar que decidan qué compañeros tendrían que interpretar. Lo que buscamos aquí es cómo ayudarlos a adaptar. Siempre la adaptación o adecuación se hace en función del público, en función del propósito, en función del tipo de texto. En este caso, la letra B mantiene la respuesta correcta. Esta pregunta también lo trabajamos en una de nuestras prácticas, ¿ah?
Así que no hay duda aquí. Muy bien, seguimos. Los estudiantes de tercer grado, con orientación de la docente, están dialogando sobre los programas que transmiten los medios de comunicación tradicionales y digitales. En ese contexto, les propongo realizar en equipos y realizar un debate. Aquí recién aparece una competencia de Se Comunica. ¿Sabes que la competencia Se Comunica tiene 6 capacidades? Tanto para comprensión del texto oral como para producción del texto oral. Así que tome en cuenta, en este caso, niveles de comprensión, como también las propiedades del texto oral. Los estudiantes están planificando los textos orales para participar en el debate. Durante la búsqueda de información, los docentes notan que están seleccionando páginas con información imprecisa. Por esta razón, busca promover que ellos cuenten con criterios apropiados para seleccionar fuentes de información confiable. ¿Qué acción pedagógica es más adecuada? Igualmente, busca información de fuentes confiables. ¿Cuál es la que vas a marcar? Ya sabes clarísimo cuáles son los criterios y cuáles no. Preguntar si la página web tiene el respaldo de alguna institución académica, solicitar que comprueben si el contenido se ofrece de dichas páginas se basa en investigaciones que tratan sobre el tema del debate. Investigaciones, fíjate acá, académica, otro criterio. Preguntar si las páginas web presentan una postura similar a la de ellos. Eso no es un criterio. Preguntar si las páginas web fueron las primeras que aparecieron en la búsqueda. Tampoco es un criterio. Tu respuesta, sin duda, está en la letra A. Vamos a la siguiente. La docente elaboró una lista de cotejo para que los estudiantes la utilicen durante la práctica del debate. ¿Cuál de las siguientes preguntas incluidas en la lista se centra en evaluar la adecuación a la situación comunicativa? Si dice adecuación, ¿a qué se refiere? A que se adecue al público, al tipo de texto, al propósito, que adecue el registro lingüístico. A ver, ¿cuál marcarías como respuesta correcta? Realicé pausas en mi intervención. ¿Las pausas es adecuación? Las pausas, profe, es dentro de la oralidad. ¿Qué serían las pausas? Corrección. Corrección, ¿verdad? Es uso de recursos paraverbales. Usé vocabulario pertinente para el público. Adecuación. Y se explícita la relación lógica entre las ideas. ¿Qué viene a hacer esto? A través de conectores. Cohesión. ¿Cuál vas a marcar que tiene que ver con la adecuación? Tu respuesta, sin duda, letra B. Muy bien, seguimos. Los estudiantes ensayan las intervenciones que realizarán en el debate. En ese contexto, la docente nota que varios estudiantes no modulan adecuadamente su voz, emplea pocos gestos y no establecen contacto visual con sus interlocutores. Por esta razón, busca orientarlos para que incorporen recursos en sus textos orales. ¿Cuál es la acción pedagógica más adecuada? Quiere ayudarlos a que puedan utilizar recursos no verbales y recursos paraverbales. Brindar una definición de lo que son los recursos verbales. Tú dime, ¿con brindar una definición ayudarás a que puedan lograr eso? Para nada. Pedir que expliquen si creen que utilizar algunos recursos como los cambios de entonación, contacto visual o empleo de gestos ayudaría a enriquecer. Mira, que ellos reflexionen, que ellos se den cuenta. ¿Tu respuesta cuál es? Letra B. ¿Por qué no puede ser la C, profesor? Porque en la C le dice, mira, recomendar que busquen videos de expositores expertos para que observen cómo los utilizan los gestos. Y luego que cuando practiquen, verifiquen si están utilizando esos mismos gestos. Para nada. Tu respuesta, sin duda, a esta pregunta es la letra B. Seguimos. Un estudiante practica su texto oral frente a sus compañeros de equipo, quienes van a anotar en un papel algunos comentarios sobre dicho texto. Cuando la estudiante ha terminado, los compañeros comparten con ella sus comentarios. ¿Qué estudiante destaca un aspecto de la cohesión? A ver, para saber qué es cohesión, ¿qué debo buscar? Conectores. Conectores. Debo buscar conectores. Adrián dice, a mí me pareció interesante que hablara siempre de nosotros, aunque no estamos exponiendo, esto no es una señal de que nos tomas en cuenta. ¿Habla de conectores aquí? El nosotros no es un conector, es un pronombre, ¿verdad? Bea dice, cuando dijiste lo primero que vamos a hacer, lo primero, y luego dijiste lo segundo que vamos a hacer, nos ayudas a entender la conexión entre las ideas. Mira, ve, mira acá la palabra clave, ¿eh? Mira la palabra clave. La conexión. ¿Y qué es la conexión? ¿Qué es la conexión? Cohesión. La conexión es la cohesión. Tu respuesta, letra B. La conexión es la cohesión. Excelente. No puede ser la C porque dice, me gustó que luego de hablar de un concepto complejo plantearas
un ejemplo para familiarizarnos. Así queda más claro. ¿Cuál está centrando? Es en cómo conectar las ideas en la alternativa B. Está conectándose a través de conectores. Eso es cohesión. 74. Durante la práctica del debate, la docente nota que algunos equipos se limitaron a ofrecer las opiniones de sus familiares y amigos como argumento. Por esta razón, ella busca que los integrantes de los equipos identifiquen por qué es necesario presentar argumentos sólidos en un debate. Ojo, están presentando argumentos con base en lo que sus familiares dicen. ¿Cómo los puede ayudar a que puedan sustentar sus posturas con argumentos sólidos? Preguntar si han revisado fuentes de información en las que presentan noticias de actualidad sobre el tema. Luego expliquen si incorporar esta información ayudaría a que los test orales puedan sustentar sus argumentos. Ojo aquí, tú quieres ayudar al estudiante a que se dé cuenta que utilizar argumentos basados en opinión de tus familiares no es correcto, pero no le puedes decir que está mal. ¿Cómo lo harías de manera reflexiva? Comentar que los argumentos ofrecidos durante la práctica del debate carecen de validez. Esta es una respuesta incorrecta. No puedes hacerle ver el error al estudiante de esa forma. Solicitar que expliquen si en un debate es suficiente utilizar como argumento las opiniones de las personas de su entorno. Luego ofrecer algunos criterios para búsqueda de fuentes confiables y pedir que contrasten la información de dichas fuentes con lo que les expusieron en la práctica del debate. Tu respuesta sin duda está en la letra C. Es la acción más adecuada para ayudar a que ellos se den cuenta que el sustento de una postura no puede estar basado en lo que dicen personas de nuestro entorno, porque no son especialistas, no son fuentes confiables. Tu respuesta sin duda, letra C. Vamos bien hasta ahí. Seguimos. Un grupo de estudiantes de tercer grado va a participar en un concurso de cuentos organizado por la IE. Ellos han decidido participar en la categoría cuentos de terror. El docente de comunicación se encargará de guiarlos en su proceso de escritura. Liliana, una de las estudiantes, tiene algunos problemas para iniciar la escritura de su cuento. Por esta razón, le tengo que ayudar en el proceso de planificación. Aquí, la planificación. Ojo aquí. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? Entregarle un manual. Si le entregas un manual de técnicas, ya arruinaste la alternativa. Recomendarle que lea el cuento de terror clásico, indicarle que identifique el tema y la secuencia narrativa. Nada, le estás diciendo qué hacer. En cambio, la alternativa C, mira. Preguntarle si tiene una anécdota personal o conoce una leyenda en la que pueda basarse. Luego, sugerirle que tome nota de las ideas que le surjan y que use un ortográfico para esbozar el trama de su cuento. Tu respuesta correcta, sin duda, letra C. No hay más preguntas. Maestros, de esa manera hemos llegado a la parte final, que en este caso el desarrollo de nuestro examen de nombramiento docente 2022 correspondiente a la subprueba de conocimientos curriculares, pedagógicos y disciplinares del área de comunicación. Definitivamente, siempre que se trabaja con un examen que todavía no hay claves oficiales, va a haber algunas dudas. Hemos encontrado durante toda la prueba por lo menos entre 3 a 4 preguntas por ahí que nos han dejado dudas. Simplemente esperar hasta la publicación de las claves oficiales para poder de alguna manera contrastar, pero lo que se les ha brindado aquí es la respuesta en función a lo que nosotros conocemos, a lo que creemos que puede ser correcto, ¿de acuerdo? Maestros, se les agradece muchísimo, agradezco mucho su participación, su confianza que siempre demuestran con todo lo que estamos organizando. Realmente no me quedan palabras para siempre hacerles llegar mi gratitud, mi compromiso con ustedes, seguir siempre apoyándolos. Siempre voy a continuar en los grupos complementando con información, ayudándolos siempre en lo que usted necesite. Lo que sí también les pido, maestros, es que estas clases que hemos trabajado ayer y hoy día los voy a publicar en vídeo. En mi cuenta de YouTube lo voy a publicar para que ustedes puedan revisarlo allí. Lo que sí les pido, maestros, es ayúdenme, por favor, a que pueda de repente llegar a más personas el canal de YouTube. Es una herramienta de trabajo que tengo allí y en la que comparto material. Les pido, por favor, compartir ese canal, compartir los videos también con sus conocidos, con sus docentes, con sus colegas, en los grupos en los que forman parte. Compartan, inviten a visitar el canal. Hay mucha información allí que les puede servir de manera gratuita. Estos videos también los voy a colgar allí para que puedan ustedes revisar ahí las claves nuevamente y también puedan compartirlos con sus colegas. Muchas gracias, maestros, por su participación. Realmente
Ha sido 2 días bastante importantes, creo yo, para poder complementar esa preparación que tuvimos hasta antes del examen, y aquí hemos tratado de resolver las preguntas según nuestro criterio. Repito, somos seres humanos, podemos equivocarnos, claro, definitivamente. ¿Por qué creen que hasta ahora nadie sacó las claves del área de comunicación? ¿Por qué creen? Si hay tantas academias, ¿por qué? Porque no es fácil, pues nadie quiere arriesgarse a dar claves que no podrían ser. Nosotros somos seres humanos. El profesor también se puede equivocar, pero nadie se atreve. Van a ver que de aquí, después que ya publico este video, van a ver que a partir de mañana van a empezar todos a publicar claves, porque ya vieron que alguien lo hizo. Siempre es así, siempre es así. Hasta ahorita nadie publica claves de esta subprueba de conocimientos curriculares de comunicación. Nadie lo hace. Nadie quiere arriesgarse a dar una clave incorrecta, por eso te digo. Pero vas a ver que a partir de mañana van a empezar todos a publicar ya. Es así. Bueno, maestros, les agradezco muchísimo su participación, y nos vamos a seguir reencontrando en los grupos. Profesor David, Maestro Adelante. David, le agradezco por el apoyo que usted nos está dando. Muchas gracias, No se profesor preocupe. David, y que Dios lo Profesor bendiga. David, de la otra parte de la Maestro prueba. Sí, las dos partes lo voy a subir, no se preocupen, las 2 partes. Ni bien las está claves? subido, les envío link al grupo para que ustedes ya empiecen a revisar. Muy bien, muchas gracias, maestros. Un abrazo para todos. Dígame. Ya, maestro, muchísimas gracias. Muy bien, maestro. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Gracias, maestro. Cuídense Profesor, mucho. nos avisa, gracias. Sí, no se preocupen, todo les voy a avisar. Muchísimas gracias, profesor David. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!